Este video lo vamos a dedicar a un concepto cómodo para agilizar el diseño, a veces de algunas piezas auxiliares. En otros casos también tiene su comodidad, que es el poder utilizar diferentes sólidos o más de un sólido en un archivo de pieza. Normalmente ustedes están habituados a tener un único sólido por archivo o, digamos, generar un archivo de pieza para cada componente del elemento que ustedes están diseñando. En este caso que tenemos este motor paso a paso, un NEMA 17, estarían trabajando con un archivo de pieza para esta zona superior en aluminio, otro archivo de pieza para el eje, otro archivo para la zona central, otro para la zona inferior, obviamente diferentes archivos para los elementos internos, ¿sí? Diferentes componentes que queremos representar del motor, bueno, un conector, etcétera. Yo podría hacer un archivo de pieza por cada uno. Lo podría hacer tranquilamente y después generar un ensamblaje donde compondría todos esos elementos para obtener un resultado como el que tengo acá en pantalla. Sin embargo, este es un archivo de pieza, solid part, ¿sí? Lo pueden ver acá arriba, o sea, no es un ensamblaje. Y yo tengo diferentes colores, ¿sí? Estoy simulando tranquilamente, pueden ver tornillería, pueden ver la simulación de un rodamiento, tengo diferentes colores que me simulan perfectamente distintos elementos, más allá de que todo está en un único archivo de pieza. Como yo les comenté algunas veces, no todos los sistemas lo manejan exactamente igual. Solid lo suele hacer de esta manera, Fusion 360, por ejemplo, es bastante común en un único archivo de proyecto tener diferentes piezas asociadas. Pero en el caso de Solid, para no irnos de lo tradicional que vienen trabajando, lo habitual es lo que veíamos recién, es decir, tener un archivito de pieza por cada componente y después ensamblar todo eso justamente en un ensamblaje. ¿Qué es lo que pasa? A veces, como en este caso, vamos a suponer este motor, este NEMA 17, es un elemento que nosotros vamos a utilizar en diseños. Vamos a suponer que estamos diseñando una impresora 3D, un pequeño router CNC, cualquier elemento que necesite de estos motores para traslación, para movimiento. Y este componente lo vamos a insertar en un ensamblaje para mostrar, obviamente, que ahí en ese lugar va a ir un motor, para saber si el motor está ocupando, qué espacio ocupa, si no está, no está tocando con ningún otro elemento, no está interfiriendo con otras partes de la máquina. Lo vamos a utilizar como referencia, es decir, nos interesa el volumen del objeto, nos interesan, por ejemplo, las perforaciones, la posición de las perforaciones, ¿sí? El diámetro largo del eje, etc. Nos interesan algunas características esenciales del componente para ver cómo encaja en nuestro diseño. Pero no nos interesa todo el detalle. Si por ejemplo nosotros queremos realizar un corte, en este caso, y ver la parte interna, obviamente observamos que acá no está representado, no está dibujado el rotor, nada, ningún elemento, ni siquiera el propio eje es pasante, ¿sí? Pueden ver lo que el eje está simulado, solamente la parte que sobresale. ¿Por qué? Porque, repito, este componente está diseñado, en este caso en este archivo, para ser insertado en ensamblajes como referencia. Entonces está simplificado. Eso es algo muy útil. ¿Por qué? Porque en un diseño que nosotros usemos, este motor NEMA 17, no nos va a interesar toda la estructura interna del motor, que obviamente nos generaría muchísimo más trabajo. Diseñar todo eso, representar y dibujar todo eso nos generaría muchísimo más trabajo.
Y nosotros no necesitamos nada de eso porque no vamos a realizar ninguna simulación ni ninguna prueba interna. Este motor lo vamos a adquirir tal cual está y lo vamos a colocar en nuestra máquina. Entonces, lo único que nos interesan son estas referencias externas. El eje, las perforaciones, el volumen principal del motor. Eso sí nos interesa, dónde se ubica el conector, etcétera, para ver cómo lo coordinamos con los demás elementos de nuestra máquina. Pero no todo lo interno. Por ende, es muy común simplificar el dibujo y generar una representación simulada, como en este caso, ¿sí? El eje no es un eje completo, no es una pieza separada, es simplemente una extrusión de esta parte que sobresale para yo tener la referencia de la medida externa, que es lo que me interesa. Nada más. Por lo tanto, es muy útil poder tener diferentes partes del componente separadas para poder asignar diferentes apariencias, diferentes colores. Ustedes saben que normalmente cuando trabajan en un componente común tienen, vamos a abrir cualquier ejemplo, a ver de los que hemos estado utilizando. Bueno, sí, el disco de freno, no hay problema. Observen que este es un solid part, un archivo de pieza, es una única pieza, ¿sí? Yo tengo las operaciones que generé acá, pero es una única pieza que en este caso tiene asignado un acero 1020, ¿sí? Como material. Yo podría asignarle una determinada apariencia al disco, ¿sí? De acero pulido, de lo que fuere, de cambiar color, etcétera, no hay ningún problema. Pero normalmente lo hago a la pieza completa. Es cierto que a través del módulo de apariencia yo podría seleccionar también una cara en particular. A veces yo puedo asignar un determinado color por cara en particular. Pero por lo general se va a aplicar a la pieza completa, ¿sí? Tanto la apariencia como el material y todas las propiedades del material que yo asigne. En este caso, si ustedes observan acá, van a ver que tenemos sólidos separados. Es decir, esta zona central, esta superior y esta inferior no son un único sólido. Podemos ver que son elementos separados y estos elementos, si nosotros accedemos a un contextual con el botón derecho, podemos ver que podemos asignarle su propio material y su propia estética, su propia apariencia, ¿sí? Esto es útil también cuando necesitamos calcular, por ejemplo, tener una referencia más exacta del peso total del aparato en función de los diferentes, del componente, en función de los diferentes materiales y demás. Bueno, esta situación es mucho más cómoda, ¿m? Que la que hablábamos recién con el disco de freno, donde yo puedo, con las apariencias, si quiero, solamente cambiar el color de una cara, por ejemplo. Pero el material está aplicado en general, está aplicado a un único elemento. Acá, al tener sólidos separados, yo puedo tranquilamente asignar materiales diferentes, ¿sí? Y eso después en los cálculos me va a ser de utilidad para tener una mejor referencia, una mayor precisión al momento de tener los valores de peso y demás del componente. Y por supuesto, también las apariencias las podría trabajar por sólido para poder tener una estética más parecida al motor real, más allá de que no esté representado con un 100% de fidelidad. Vuelvo a insistir, no tengo componentes internos, nada, es un bloque macizo, ¿sí? No está representado 100% fiel, pero es más que suficiente para el objetivo, en este caso, que es ser utilizado como referencia en otros diseños. ¿Cómo puedo trabajar sólidos separados? Bueno, muy simple, muy simple. Vamos a tratar de generar en un archivo nuevo, por ejemplo, esta zona central o esta zona inferior. Lo vamos a simplificar, es solamente para ver la idea. Vean, si yo trazo, vamos a suponer en planta, voy a trazar un rectángulo de centro, alineado con el origen de coordenadas, en este caso nada más como repaso para
para mostrar el tema de los sólidos no me resulta importante, pero ya que está lo repasamos, le voy a dar a estos dos una relación de igualdad para convertirlo ya en un cuadrado, de esa forma acotando un solo lado, yo ya puedo definir por completo el cuadrado. Podría hacerle chaflanes directamente acá en el croquis o después a través de operaciones. Vamos a hacerlo ya que está en el croquis. Chaflanes, por ejemplo, de 7 milímetros en las esquinas. Bien, no importa los detalles por ahora, simplemente un ejemplo bien rústico de este sector superior o inferior que estamos viendo acá. Repito, no las medidas exactas, bueno, no importa en este caso. Bueno, podríamos haber hecho las perforaciones también, por supuesto, pero no importa. El objetivo es este. Yo voy a extruir este croquis, vamos a suponer unos 10 milímetros. Lo voy a extruir y le voy a asignar como material aluminio. Tengo, 6061 por ejemplo, bueno, un aluminio común. Acá tengo generada una pieza común y corriente de la misma forma en la que hemos venido trabajando. Vamos a suponer que quiero simular ahora, quiero seguir este diseño en un único archivo de pieza y simular la zona central. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a apoyar un nuevo croquis en esta parte superior. Puedo hacer lo mismo, un rectángulo de centro apoyado acá. Estos dos laterales les voy a dar una relación de igualdad. Les voy a decir que esto tiene un valor, por ejemplo, de 40. ¿Sí? Vamos a hacer también un chaflán de 7 en las esquinas, o de 10, por ejemplo. Tendríamos que volver a definir algunas relaciones para escuadrarlo el sistema, pero bueno, en este caso no es lo que quiero mostrar. Olvídense de eso, no es lo importante. Yo básicamente tengo una zona central. Vamos a hacerlo del mismo valor, ¿sí? O de 44. Bien. Yo tengo una zona central que quiero extruir para tratar de representar, de esquematizar la zona central del motor. Vamos a volver a abrir esta zona negra que veíamos recién. Esta zona negra. Pero por supuesto no quiero que sea ni del mismo material, ni el mismo color, no las mismas apariencias. Es decir, lo quiero como un sólido separado. Y es muy sencillo de hacer. Vamos en este caso, bueno, yo acá vamos a hacer lo siguiente directamente para no romper las relaciones, para que nos quede más prolijo. Vamos a darle igualdad y vamos a darle una coincidencia acá, colinealidad, nada más. Después los chaflanes se los vamos a dar afuera con operaciones. Y este croquis lo vamos a extruir. No importa la medida exacta, supongamos que son 20 milímetros, 25 milímetros, suficiente. Pero vean lo siguiente, ¿sí? Lo importante es esta opción de fusionamiento. El sistema por defecto, cualquier sistema paramétrico actual, a medida que ustedes van encadenando operaciones, el comportamiento por defecto es justamente fusionar resultados, ¿sí? Para ir uniendo los nuevos resultados, las nuevas caras, las nuevas partes que ustedes van generando a lo que ya estaba hecho previamente y que siempre quede un único elemento, un único sólido. Pero si yo quiero, puedo evitarlo a eso, por supuesto. Yo en este caso le digo, no lo quiero fusionar. Esto obviamente no está solo disponible en la extrusión, sino en las diferentes operaciones. Repito, por defecto el sistema siempre va a intentar la fusión, pero si yo quiero, lo desactivo
Y vean cómo ahora tengo generado un segundo elemento que puedo ver acá, ¿sí? En este caso ya me apareció una referencia de sólidos. Vean que tengo una línea más allá de que esta medida es coincidente, es decir, estas dos caras, esta y esta, ¿sí? Son coplanares. Sin embargo, yo tengo esta línea visible acá. ¿Por qué? Porque estos cuerpos no se unieron. Si yo hubiese fusionado en la operación, ¿sí? Si hubiese fusionado el resultado, esta línea no aparecería, porque este sería un único cuerpo, se hubiese unido. Pero ahora tengo dos sólidos separados. Y puedo tranquilamente cambiar, por ejemplo, bueno, acá yo lo voy a poner en Excel, que es carbono simplemente por, o podría ser en Vitón nada más, que es goma, pero simplemente por el color, para hacerlo más rápido. Perdón, cambié el de abajo que no correspondía. Este sigue siendo del material principal, ¿sí? Que es la aleación 6061, y podría poner otro también, por supuesto que no fuese el principal, pero bueno, vamos a suponer que lo dejamos con 6061, y al de arriba, ¿sí? Lo voy a poner con Vitón, que recuerden, es un caucho, simplemente yo lo hago ahora por comodidad, para que aparezca ya directamente en negro, si no tendría que haberlo puesto en algún acero, por ejemplo, y bueno, cambiar las apariencias y demás para que se vea. Acá sí, si querría, podría hacer el chaflán para aproximarlo. Vamos a suponer que en lugar de redondeo hacemos un chaflán de 10 en las 4 esquinas, ¿sí? Esta y la esquina posterior, perfecto. Bien, ahora sí. Bueno, obviamente no es exactamente igual al que estábamos viendo en el otro ejemplo, pero el concepto importante es este, ¿sí? En el momento en que yo apliqué la operación, desactivé la opción de fusionar, con lo cual el sistema me generó sólidos separados. Esos sólidos separados tienen la posibilidad de recibir parámetros también separados, ¿sí? De material, de estilo de visualización y una serie de condiciones de, bueno, estilo de apariencia, de visualización. Si yo lo quiero visualizar alámbrico, van a ver que, bueno, aparece alámbrico el inferior y aparece renderizado el superior. Es decir, hay una serie de características que yo normalmente manejo para todo el archivo, ¿sí? Como características únicas, y al tener sólidos separados yo puedo individualizar. Esto, vuelvo a insistir, cuando trabajo en simplificación, cuando trabajo en algunos componentes simulados, simplificados, como en el motor NEMA que veíamos antes, es algo muy útil, porque en un único archivo de pieza, en un único archivo solid part, yo puedo generar estas diferencias para que visualmente el componente se vea más real, aunque es todo un solo bloque. Cuando yo lo inserte en un ensamblaje, se inserta todo como un único bloque. Obviamente, si yo necesitara, por determinada razón, hacer girar, por ejemplo, el eje, ya no podría simularlo como está simulado en este caso en un único archivo, ¿sí? Obviamente, yo no tengo libertad acá de poder hacer girar este eje, ¿sí? Porque es una representación estática. Yo tendría que sacarlo de acá, generarlo en un archivo por separado y establecerlo a través de un ensamblaje, bueno, establecer las relaciones de posición necesarias para producir la rotación. Pero, bueno, si necesito solamente insertarlo para ver el volumen que ocupa, las medidas de perforaciones y demás, con esto es más que suficiente. Y vuelvo a repetir, utilizo una fracción del tiempo que me hubiese llevado a generar todo esto con 100% de detalle, en archivos obviamente separados, ensamblar, me quedaría un componente mucho más pesado, ¿sí? Que a efectos de la necesidad que yo tengo de insertarlo en otro diseño y probar determinadas cosas, verificar determinadas cosas, bueno, me serviría igual, es decir, no me daría ninguna ventaja respecto de esta versión simplificada, ¿sí? Así que esa posibilidad de poder tener sólidos separados en un único archivo de pieza es algo que a veces les va a resultar muy útil. Por lo general van a seguir usando sólidos únicos, ¿sí?
pero a veces recuerden cuando apliquen en alguna operación, desactiven la opción de fusionar y de esa manera van a tener sólidos separados y van a poder individualizar algunas propiedades.